Hola a todos. En este vídeo voy a presentar el tema sobre la eclesiología del Vaticano II hasta el documento Mi querida Amazonía. Y me voy a dirigir por estos 5 puntos: el Vaticano II, las conferencias latinoamericanas, los signos de los tiempos, la eclesiología del Papa Francisco y mi querida Amazonía. Primer punto, el Vaticano II, que se dio en 1962 con Juan XXIII y concluye en 1965 con el Papa Pablo VI. Karl Rahner, frente a esto, dice que el Vaticano II representa el segundo giro histórico en la Iglesia. Por lo tanto, el primer giro es cuando la Iglesia sale de Palestina y entra en el mundo greco-romano, y entonces la Iglesia empieza a asumir la cultura, la forma de pensar, la cosmovisión, lo que es parte del mundo greco-romano. Y el segundo giro representa volver a los inicios del cristianismo, el volver a mirar. Una iglesia que tiene distintas maneras de pensar. Es una iglesia donde ahora se tolera la diferencia. Una iglesia que tiene distintas maneras de pensar y de expresarse. Por eso, Juan XXIII convocó al concilio para hacer presente a la iglesia en el mundo y para que su mensaje sea sensible a la razón y al corazón del hombre, empeñado en la gran revolución técnica del siglo XX. Y voy a abordar estos dos documentos del Vaticano II. Primero, el documento de la Lumen Gentium sobre la Iglesia, que tiene una mirada adintra, referida a la Iglesia como pueblo de Dios. Rechaza a la Iglesia piramidal y da paso a una Iglesia en círculo, donde el centro es Cristo, haciendo de la Iglesia una Iglesia de igualdad y de fraternidad. Esto dio una nueva visión de gobernar, no de poder, sino de servicio a la Iglesia. Subsiste en la Iglesia católica el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. Hace una llamada a la santidad universal. El segundo documento, la Gaudium et Spes, da una mirada adextra. La Iglesia manifiesta sobre el área del hombre moderno. La Iglesia está en el mundo para transformar el mundo, determinando qué es lo que Dios quiere, teniendo como punto de partida a los pobres y a la persona como imagen de Dios. Además, debemos buscar la unidad en la diversidad, generando de este modo el desarrollo integral y solidario a través del trabajo y el cuidado de los bienes universales, forjando la paz y el bien común. Hoy el Vaticano II nos ha permitido ser una iglesia abierta al mundo moderno, un cambio de actitud, promover el ecumenismo y sobre todo ser una iglesia de los pobres. Nos enseña a ser una iglesia dinámica que sabe responder a las necesidades y problemáticas del mundo. En un segundo punto, las conferencias latinoamericanas. Primer documento, Medellín, 1968. La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio. Hace una lectura teológica sobre los pobres, ¿no? La pobreza es un sacramento del pecado. La liberación integral. Dios quiere que se respete la libertad de las personas y eso exige paz, justicia y un nuevo modelo de iglesia. Por lo tanto, la iglesia se encarna y se realiza de distintas maneras dentro de la iglesia. En un segundo documento, el documento de Puebla en 1979, que trata sobre la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. El método teológico pastoral nos ayuda para hacer una verdadera evangelización de la cultura y de la religiosidad popular y la opción preferencial por los pobres. Santo Domingo, por otro lado, en 1992, nos presenta una nueva evangelización y la promoción humana, la opción por los pobres y la cultura cristiana, ¿no? Encarnar el evangelio en cada una de ellas. Y finalmente el documento de Aparecida en 2007, donde nos invita a ser discípulos y misioneros para que todos los pueblos tengan vida en Él, en Jesucristo.
el compromiso misionero de la comunidad, el tema de los discípulos y misioneros y la conversión pastoral. Hoy, estos documentos nos hacen un llamado a ser verdaderos evangelizadores para hacer frente a la realidad de pobreza, injusticia, maltrato, discriminación, abusos, etc. De este modo nos compromete a asumir la actitud de discípulos y misioneros desde la opción preferencial por los pobres. Un tercer punto, los signos de los tiempos. Hay que leer los signos de los tiempos desde la perspectiva de fe, aplicando la metodología de ver, juzgar y actuar. 5 realidades mencionadas en las conferencias latinoamericanas. La realidad de pobreza, de violencia, las estructuras parroquiales carecen de una experiencia de comunidades, la falta de participación de los laicos, la creciente presencia de nuevos movimientos cristianos, las sectas y la globalización. Es algo que nos compromete como iglesia en nuestro trabajo hoy en día. Cuarto tema, la eclesiología del Papa Francisco. La eclesiología del Papa Francisco está marcada por estos 4 aportaciones. Una iglesia misionera, una iglesia de salida. Debe ser el primer principio de donde se analiza nuestra visión pastoral para desarrollar un plan que responda a los signos de los tiempos de la realidad de ahora. La opción por los pobres es un llamado a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. El encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesucristo. Hay que ser una iglesia comprometida con el dolor de los pobres. El cuidado de la tierra en el documento de Laudato Si. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común. Estamos llamados a ser partícipes de la transformación del mundo en un nuevo estilo de vida. Y finalmente, mi querida Amazonía, el documento final tenía como hilo conductor la palabra conversión y los 4 sueños del Papa Francisco. Sueño social, el grito profético, el colonialismo, que termina haciendo daño a la naturaleza y pisoteando a los demás pobres. Debemos de promocionar una cultura del encuentro, reconociendo su dignidad y buscando el diálogo social, de este modo poner a ellos en el centro. El sueño cultural. Hay una gran riqueza cultural en los pueblos amazónicos. La multitud de culturas, ellos nos aportan a todos los que estamos afuera una riqueza inmensa y que podrían perderse. Esto nos invita al encuentro intercultural de respeto y de puentes. El sueño ecológico, liberar de la esclavitud, implica ciertamente cuidar su ambiente y defenderlo. La verdad es que tanta vida y tanta hermosura están tomando el rumbo del fin. Y el sueño eclesial nos invita a una inculturación de la liturgia y de los ministerios. Sus formas de celebrar y de ejercer el ministerio tiene que ser la raíz de su riqueza cultural. También promueve el rol de la mujer como protagonista de esta inculturación y la necesidad de convivencia ecuménica, buscar el respeto y el diálogo, fuente de comunión para poder trabajar todos juntos por el bien común de la Amazonía. En conclusión, queda como trabajo de cada uno de trabajar como verdaderos discípulos y misioneros, cumpliendo nuestro deber de bautizados en el mundo para el bien de toda la humanidad. Gracias.